En la clase pasada estuvimos viendo un poco del libro de Abdías. Estuvimos hablando o dando un resumen un poco, bueno, a grandes rasgos de lo que se trata el libro de Abdías. Y el día de hoy vamos a comenzar a entrar en detalle en cuanto al libro, las cosas que vienen, el contenido del libro. Um, Hay que recordar la razón por la cual estamos estudiando el libro de Abdías, en la cual estamos haciendo esta serie acerca del libro de Abdías, y esto es porque estamos estudiando el libro de Romanos y nos estamos dirigiendo a Romanos 9, el controversial Romanos 9, el cual ha causado muchos debates, etcétera, etcétera. Y creo que entender el Antiguo Testamento y entender el porqué, el contexto histórico de todo lo que pasa en el Antiguo Testamento con Edom, con Esaú, nos va a ayudar a resolver el por qué dice en Romanos 9, capítulo 9, versículo 13, que Dios aborreció a Esaú. Se dice que él lo aborreció desde antes de la fundación del mundo y ya sabía que él lo iba a aborrecer, lo iba a odiar y que él no podía hacer algo al respecto. Y lo que nos dice el Antiguo Testamento, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que hay una razón por la cual Dios aborreció a Esaú. No fue algo de que desde el principio sucedió. Al contrario, veíamos la semana pasada o en la clase pasada cómo Dios bendijo y protegió a Esaú, a la casa de Esaú, que es Edom, al principio. Pero en el inter de eso que vemos en los primeros libros de la Biblia y Malaquías, que es de donde Pablo cita, Malaquías 1, 2 y 3, algo pasó de lo que hizo que Dios cambiara de bendecir y proteger a Esaú a decir lo aborrezco. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar, o en esta clase vamos a estar viendo, cubriendo ya 8 versículos, 7 versículos más o menos, 7 versículos, 8 versículos, y ver un poco de la maldición que había sido pronunciada sobre Edom. Entonces el versículo 1 comienza aquí en Abdías, capítulo 1, versículo 1, solamente tiene 21 versículos, creo 21, 22. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Qué pueblo? El pueblo de Edom. ¿Sí? Aquí está hablando acerca de un mensajero. Un mensajero viene con uno de dos mensajes, uno bueno o uno malo. En este caso es uno malo para el que lo oye, pero usualmente lo que dice es viene juicio. Esta es su advertencia, ¿sí? Básicamente es lo que está diciendo. Esta es su advertencia, viene juicio. Eso es lo que hacemos nosotros como embajadores de Cristo. Le decimos al mundo, viene en juicio, ¿sí? Viene un examen, por así decirlo, el cual si no estás en Cristo no vas a ser aprobado, vas a tener una calificación reprobatoria, por lo tanto merecedor de la ira, de la tribulación, del juicio de Dios. Entonces eso es básicamente lo que decimos al mundo. Tú no eres suficiente, necesitas a Cristo, viene un juicio y si no estás en Cristo no la vas a hacer. Dios ha provisto salvación, ¿sí? Le decimos cree en el Señor Jesucristo, o si no, cuando Dios venga y juzgue al mundo, morirás e irás al infierno por tus pecados. Este mensajero le está diciendo a Edom, o está diciendo, habrá guerra en Edom. El tema entonces es la destrucción de Edom, cosas que vimos en la introducción, en la clase pasada. Recuerda que la razón por la que estamos estudiando Abdías, que era lo que te mencionaba al principio, es porque estamos estudiando el libro de Romanos. ¿Sí? El libro de Romanos trata con la historia de Israel, y para cuando lleguemos a ese libro, para cuando lleguemos a Romanos 9, no quiero que tú que estás escuchando esto, o tú que has seguido las clases del libro de Romanos, llegues en blanco. ¿Sí? Entonces es importante que reconozcas eso, ya que nosotros no somos Israel. Cuando habla en el libro de Romanos acerca de Israel, de la historia de Israel, gente que cree que la iglesia es Israel toma versículos como que están ahí y empiezan a aplicarlos a su vida cuando no está hablando acerca de ellos directamente. ¿Podemos aprender de ellos? Claro que sí. Podemos aprender de la historia del pueblo de Israel, podemos aprender de cómo Dios escogió y por qué Dios escogió, para qué Dios escogió y en qué bases Él escogió a Abraham, Isaac, Jacob,
Pero hay tanto que se puede leer en este capítulo que no está en ese capítulo. En Romanos 9 vemos que Dios aborrece a Esaú y estamos estudiando el por qué lo aborreció. Si no lo aborreció desde el principio, ¿qué pasó entonces? Es la pregunta que estamos resolviendo. Dios no aborrece a bebés en el vientre. Esa es una corriente de pensamiento que, lo creas o no, existe y simplemente no es bíblica. Entonces Dios no odió a Esaú originalmente. Se profetizó en su nacimiento, durante su concepción, que Esaú serviría a su hermano menor, Jacob. Y no es sino hasta después que Esaú comenzó a responder de mala manera a la profecía y al hecho de que Dios escogió a Jacob, para ser el canal por el cual Dios bendijese al mundo, que comenzó a merecer la justa retribución de Dios. El libro de Abdías nos muestra por qué Dios cambió su posición en cuanto a Esaú, dándole una tierra de poseer, a odiarlo, como vimos en Malaquías 1, 2 y 3 y Romanos 9, 13. Este libro nos detalla el por qué. Este libro, y vamos a ver varios lugares en el Antiguo Testamento del por qué Dios cambió su posición. El libro comienza con el profeta Abdías teniendo una visión. En estos días, Dios nos habla principalmente a través de su palabra. No estoy en contra de sueños y visiones, siempre y cuando vayan en línea con la palabra. De no ser así, lo más probable es que hayáis comido mucho antes de dormir. Abdías vio una visión y escribió lo que vio. Y dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. En la clase de introducción identificamos quién es Edom. ¿Sí? ¿Quién es Edom? Esaú, el hermano de Jacob. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Esto es Abdías 1:1. Es interesante que este mensajero, enviado por Dios, ha sido enviado a las naciones. Dios no envió profetas a las naciones, pero aquí envió un mensajero a las naciones con este reporte. Principalmente enviaba profetas a su pueblo, al pueblo de Israel. Y la razón por la que envió este mensajero a las naciones es porque quiere que las naciones se levanten en batalla contra Edom, lo cual debería hacernos preguntar, ¿por qué Dios está preparando una batalla aquí contra Edom? Muchas personas leen libros del Antiguo Testamento sin comenzar al principio en Génesis, sin aprender qué sucedió previo al juicio dado, y debido a esto se preguntan, ¿pero por qué Dios es tan enojón? ¿Por qué Él es tan malo? Y se crean un concepto erróneo de Dios, que Dios siempre va a golpear a la menor provocación y traer juicio sin una razón. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento. Ya vimos en Romanos cómo el Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor del Antiguo Testamento. Puedes encontrar lugares en el Antiguo Testamento en los que Dios tuvo compasión de personas, tal como Jesús veía a las multitudes y tenía compasión. De la misma manera puedes encontrar lugares en el Nuevo Testamento donde Jesús proclama condenación y destrucción, de la misma manera en la que el Dios del Antiguo Testamento proclamaba condenación y destrucción. Siempre hay una razón por la que Él hace esto, y es porque Dios no juzga o castiga o destruye sin tener una justa razón. Cuando Dios destruye, castiga y juzga, siempre es por una causa justa, más específicamente por la justicia misma. Dios es santo y su santidad no puede ser distorsionada. Así que cuando Él ha dado instrucciones y las personas las desobedecen y se le oponen, se enfrentan a las consecuencias. Ahora, estas consecuencias a las que se enfrentan no son algo que no sepan. Cada que Dios juzgaba a alguien en el Antiguo Testamento, siempre les daba advertencias, siempre les enviaba mensajeros para que les dijeran, deténganse, porque si no, Dios va a venir y va a estar en su contra, porque ustedes están en su contra. Él no está contento con lo que están haciendo. Eso era lo que hacían los profetas. Los profetas profetizaban a personas que aún no habían sido juzgadas y les decían, Dios está molesto con ustedes. Oyendo esto, ¿cuál crees que sea la respuesta apropiada de la gente temerosa de Dios? Preguntarse, bueno, entonces, si estoy mal, ¿cómo llego a buenos términos con Él? Esto era lo que debía responder. Ahora la apropiada respuesta de la gente temerosa de Dios. Sin embargo, cuando oían a los profetas, el pueblo de Israel, los mataban, los tiraban a locos y los rechazaban. Dios les daba oportunidades para que estuvieran en buenos términos con Él, y ellos no las tomaban. En Romanos vemos que deberíamos poder ver la benignidad y paciencia de Dios en el Antiguo Testamento, Romanos 2:4. Muchas veces las personas ven al Antiguo Testamento o ven el Antiguo Testamento como una imagen de la ira y la venganza de Dios, porque eso es lo que sobresale, y se quedan con esa impresión al no ver por qué lo hizo. Cuando vemos en el primer versículo que Dios envía a un mensajero a los paganos y les dice, levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla, puedes sacarte de onda, pero Dios no está sediento de sangre.
En Ezequiel 18 vemos cómo es que Dios trata con el pecador individualmente. Rara vez vemos que Dios haga eso en el Antiguo Testamento. Rara vez se habla de cómo Dios salvará al individuo en el Antiguo Testamento, ya que está enfocado en una nación, en las profecías del Antiguo Testamento. Ezequiel 18 trata del justo juicio de Dios en contra de las personas, y en el versículo 20, del 20 al 23, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El caso aquí es que solo porque sus padres fueron escogidos por Dios, Abraham, Isaac y Jacob, y se les apareció y les dio promesas, solo porque David es su padre y le dio las promesas a David de las misericordias firmes, de las cuales hablamos hace unas semanas, no significa que éste es exento del juicio de Dios. Regresamos a Ezequiel, dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre él, sobre el impío. O sea, si eres impío, será sobre ti; si eres justo, será sobre ti. Eres juzgado en ti y no por alguien más. Mas el impío, si se apartare, regresamos a Ezequiel 18, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. Nota que esto es muy diferente a la gracia. La gracia dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tito 3:5, sino por fe en la obra consumada de Cristo, que es el que se nos imputa a nosotros justicia. Nada de esto es conocido en Ezequiel. Dios estaba tratando de darles conocimiento de su pecado a esta gente operando bajo la ley. Les estaba enseñando un juicio justo. ¿Qué es esto? Haces lo correcto, obtienes algo bueno; haces lo incorrecto, obtienes algo malo. Entonces, cuando dice en el versículo 22, en su justicia que hizo vivirá, es igual que lo que dice en Deuteronomio 6:25, que dice: y tendremos justicia cuando cuidemos por poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Era lo mismo para los gentiles. A pesar de que no tenían que cumplir los 608 mandamientos que los judíos tenían que cumplir, todo lo que tenían que hacer era bendecir a Israel. Génesis 12:3. Si ellos lo hacían, serían bendecidos. Al leer el Antiguo Testamento te das cuenta de que cada que Dios profetiza en contra de una nación es porque se lo pusieron al pueblo de Dios, maldijeron a Israel, y cuando maldecían a Israel, tal y como vemos en Génesis 12:3, eran maldecidos por Dios. Esa es la razón, ¿sí?, del por qué había juicio en contra de Edom. En Ezequiel 18:23 Dios dice: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Sí? Es una pregunta retórica. La respuesta de un Dios justo, amoroso, santo y amante de la paz es no. Él no se complace por la muerte del impío. Ahora Él tiene que hacer justicia. Él no sería justo si dejara que el pecado ande por ahí sin castigo. Dios, en su justicia y santidad, debe hacer algo al respecto. Sin embargo, Él es paciente y no quiere que mueran. Es por eso que envía a sus profetas. Es por eso que se escribieron todas estas páginas del Antiguo Testamento. Él no quería que murieran. ¿Cuántas veces Dios envió profetas diciendo que se arrepintieran? ¿Por qué? Porque no quería que murieran. Entonces, cuando las personas argumentan que Dios es un Dios sediento de sangre, que tiene el dedo en el gatillo listo para disparar juicio a la menor provocación, no es verdad. El mismo Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y vemos su paciencia en lo grandes que son estos libros de los profetas, y al notar cuántas veces Dios enviaba profetas a ellos. Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que el hombre sea salvo. Ahora nosotros conocemos el misterio de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en 1 Timoteo 2:4. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios. En el pasado, Él quería hacer eso en la tierra a través de su nación escogida, Israel. Hoy lo está llevando a cabo a través de la Iglesia, que ha conocido el misterio revelado al apóstol Pablo. Dios siempre ha querido que la gente viva. Antes de que el pueblo de Israel cruzara la tierra prometida, Dios les dice que ha puesto frente a ellos la vida y la muerte, y les dice: escojan la vida. Se les da la opción a las personas de servir a Dios o no. Y bajo el Antiguo Testamento, mientras Dios estaba más enfocado en cosas terrenales, Él estaba muy presente en la política y guerras que venían a Israel.
Cuando rechazaban a Dios, no es como hoy bajo la dispensación de la gracia en la que Dios no inculpa de pecado. Bajo la ley, Él condenaba. Sin embargo, incluso bajo la ley, Él fue paciente y daba la oportunidad de escoger vida. Vamos a Ezequiel 33. Es un buen compañero de Ezequiel 18. En Ezequiel 33, versículo 11 dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí está hablando de Israel en específico, pero está diciendo que ¿qué es lo que quiere del impío? Él quiere que se arrepienta, él quiere que diga: lo siento, no debí haber hecho eso, estoy mal y tú estás en lo correcto, como lo hizo David en el Salmo 51. De esa manera Dios podía reducir la sentencia, pero ¿qué pasaba si ellos se endurecían, permanecían en su camino malvado? ¿Qué pasaba? Juicio venía. Estos dos pasajes en Ezequiel son dignos de considerarse para darnos cuenta de la paciencia de Dios y deseo de que todos vivan. Y es por eso que envió a los profetas, es por eso que vemos esa clase de lenguaje firme en los profetas, porque tenían que entender que Dios iba a intervenir físicamente matando gente por sus pecados. Hoy Dios no está haciendo eso. No podemos profetizarle a alguien: Dios te va a matar, porque no lo va a hacer. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, nos dice que no está inculpando pecados en este tiempo. En este tiempo estamos predicando el amor, la gracia y la reconciliación de Dios al mundo. No debemos tratar de hacer que las personas se rindan a Dios usando el miedo, ya que no estamos predicando un evangelio de miedo, sino uno de paz. De cierta forma, ahora es más difícil hacer que la gente vaya a Dios. Sin embargo, tenemos un mensaje más poderoso que en el pasado, y cuando una persona entiende que Dios ha hecho todo por nosotros por gracia, se gancha y se queda no por miedo, sino por amor. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Este es otro ejemplo del Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, de la misericordia de Dios. Este capítulo es famoso por el versículo 23, pero vamos a leerlo desde el versículo 22. Dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí está la frase o la parte por la que este capítulo es famoso. Las misericordias que se renuevan día con día, nuevas son cada mañana. Pero está hablando aquí Jeremías, viendo la ciudad de Jerusalén destruida, escribe este libro de Lamentaciones lamentándose. Si se lamenta, en el capítulo 3 dice: ¿sabes? Aunque Dios ha destruido esta ciudad, no ha consumido a la nación de Israel por completo, que es lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice: parte de la nación fue tomada cautiva en Babilonia, y haya consuelo en esto Jeremías, ya que las misericordias de Dios no decaen. Jeremías encuentra consuelo en la tribulación más dura debido a la compasión y misericordia de Dios. Versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no es pronto para matar, no es pronto para la ira. Él no es pronto para destruir, Él es paciente. Ese es el Dios que servimos, es el Dios de la Biblia. La idea de que el Dios del Antiguo Testamento tiene el dedo en el gatillo para disparar a la menor provocación no es lo que el Antiguo Testamento describe acerca de Dios. No permites que la gente se quede con esa idea, porque no es verdad. En Romanos 2:2 está hablando de gente que ha sido puesta en una posición de juzgar a otras personas, el pueblo de Israel. Y en el versículo 2 del capítulo 2 de Romanos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, pecado. Dice: cada que Dios habla de juzgar a alguien basado en sus acciones, en contra de él, en contra de Dios mismo, podemos estar seguros de que ese juicio es según verdad. Aun cuando no entendemos el por qué cosas sucedieron en el Antiguo Testamento, de la manera en la que sucedieron, necesitamos estudiar más y recordar que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Génesis 18:25. Servimos a un Dios justo. Romanos 2:2 nos dice que Dios no condenará a personas injustamente. Así que la acusación de que Dios enviará a personas al infierno injustamente no es una descripción verdadera del Dios que servimos, no es una descripción verdadera del Dios de la Biblia. Romanos 2:3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Hay muchas personas que creen que Dios está juzgando, o está mal, perdón, al juzgar, porque no tienen una perspectiva correcta acerca del pecado. Típicamente cuando las personas ven con malos ojos el juicio de Dios es porque no entienden lo correcto de lo incorrecto. Tienen cauterizada la conciencia, como dice Timoteo, en contra de lo que está mal y tienden a justificar sus pecados. De eso se trata Romanos 2. Ahora vamos al versículo 4 de Romanos 2. Dice, o menosprecias, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad te guía al arrepentimiento. Este versículo nos enseña que incluso en el Antiguo Testamento, durante el programa de Israel bajo la ley, Dios mostró su benignidad, paciencia y longanimidad. Él no dice que mirando al Antiguo Testamento aprendemos de la ira y la venganza de Dios. A pesar de que podemos leer pasajes acerca de ello, lo que debemos aprender de aquel tiempo es que Dios fue paciente y bueno, ya que podemos ver que Dios enviaba profetas a predicarles y continuaban haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo el mal, y Dios era paciente a tal grado de que algunas personas pensaron, sigues predicando esto, pero Dios jamás nos va a juzgar. Esto es lo mismo que las personas dicen hoy en día, Dios jamás va a regresar para juzgar. El pensamiento de muchas personas es, si Dios me enviara al infierno de todos modos, ¿por qué no peco tanto como quiera? Si Dios me va a enviar al infierno, de todos modos, sin importar qué haga, ¿por qué no peco? ¿Y por qué no le doy vuelo a la hilacha? ¿Sí? ¿Qué manera tan tonta de pensar? El contemplar una vida de pecado como algo bueno, ¿sí? Como un estilo de vida. Debemos dejar que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Aún nosotros siendo mentirosos, considerarnos y saber que de no ser por Él, ¿sí? Que aparte de Él, no somos nada y merecemos su justo juicio. Sabes, los salmos están llenos de alabanzas a las misericordias de Dios. Y en el Salmo 25, versículo 7, podemos ver otro ejemplo de la misericordia de Dios. Salmos 25, versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Dios. Aquí David le pide a Dios que no recuerde sus pecados y que lo recuerde por su bondad. ¿Por qué Dios aceptaría a David o a alguno de nosotros? No sabían por qué o cómo en aquel entonces, porque no tenían conocimiento de la cruz y su sangre derramada por nosotros. Todo lo que podían decir era, Dios, tú eres misericordioso, tú eres bueno y verdadero, ¿por quién eres tú? Dame misericordia. Y confiaban en ello sabiendo que Él es misericordioso. Versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová. Los salmos describen mucho acerca de Dios. Podemos aprender de cómo es Dios en los salmos. Lo que no podemos aprender en los salmos es lo que Dios está haciendo hoy. Vemos que dice, bueno y recto es Jehová. Cuando la gente dice que Dios no es bueno o recto al juzgar, están blasfemando en contra de la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 8, dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. David, hablando de sí mismo, en este salmo, dice, ya que Dios es bueno, Él enseñará a los pecadores el camino verdadero, el camino correcto. ¿Sabes lo que hacen las personas buenas o jueces justos? Procuran ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. David cuenta con que Dios le dé perdón y salvación. Él le dice, tú eres bueno, recto y misericordioso. Tú le enseñas al pecador, el camino. Enséñame a mí, ayúdame a mí. Vamos al versículo 9 de Salmo 25. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Esta es la respuesta apropiada de un hombre de fe. Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá, dependiente de Dios y no de uno mismo, dándose cuenta de que necesita a Dios. Nosotros sabemos cómo es que Dios nos ha salvado y su justicia permanece intacta. Lo vemos en Romanos 3:21. Aparte de la ley, la justicia de Dios es revelada, ¿sí? Y de ahí en adelante el versículo 26. Y aprendemos en Romanos que es por medio de Cristo Jesús. Pero estamos viendo cómo es que Dios es bueno, honesto y misericordioso incluso en el Antiguo Testamento. Regresando a Abdías, ¿sí? Cuando vemos que dice este versículo en el que está llamando a las naciones a levantarse, en el versículo 1, en batalla contra Edom, nos preguntamos entonces, ¿por qué lo está haciendo? Acabamos de leer que Él es bueno y recto y que le va a enseñar el camino a los pecadores, y en Abdías le está prometiendo
que los va a matar a Edom. ¿Qué pasó? Algo pasó. Esaú no nació para ser asesinado por Dios. Algo pasó que hizo que Dios cambiara de tener misericordia hacia Edom o a Esaú a darles su ira. Y en la próxima clase de Abdías, en la siguiente clase que tengamos de Abdías, vamos a ver más a detalle eso en los versículos 10 al 14. Todos los hombres tendrán un juicio. Hebreos 9:2 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada hombre será juzgado por Dios. Incluso nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos una posición de la que no podemos ser removidos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, seremos juzgados por la clase de obra que hayamos hecho en el cuerpo y recibiremos recompensa o pérdida. Así que ninguno de nosotros escapa el juicio de Dios. Para más información en cuanto a esto es el tribunal de Cristo. Está en Romanos 14 y en 2 Corintios 5. Así que ninguno de nosotros escapa del juicio de Dios. Gloria a Dios que Jesús tomó nuestro lugar, de tal forma que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve nuestros pecados, ya que Jesucristo tomó nuestros pecados en la cruz. Pero en Mateo 25 se habla de uno de los varios juicios que Dios hará, y en el versículo 31 empieza a hablar de un juicio a las naciones. Hemos escuchado acerca de esto. Hoy en día hay ministerios llamados Ministerio Mateo 25, quienes buscan ayudar a los más pequeños de la sociedad, y sacan de Mateo 25 que al ayudar al pobre, alimentar al hambriento y vestir al desnudo, tendrán estrellitas de oro y aprobarán este juicio. El problema es que este no es el juicio del que deben preocuparse. Este es un juicio del reino, un juicio nacional, no individual. Muchos de estos ministerios no predican la cruz de salvación, la cruz de Cristo para salvación, o sea, no ponen su fe en la sangre de Cristo, sino en qué tantos vasitos de agua le dan a los sedientos, y ese es el problema. Hacer una labor social y llamarle el Evangelio. El Evangelio no es eso, no depende de eso. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué debemos creer? ¿Qué es lo que salva? ¿Sí? Eso es lo que debe de predicarse. Compartir vasos de agua, ropa, etcétera, debe ser un producto de la salvación obrando en ti, o de ocuparte de la salvación. Filipenses 2. De que la gracia esté operando en ti, sabiendo que el juicio por tus pecados ha sido puesto en Cristo Jesús y que nada de las buenas obras que hagas te acercarán más a Él. Si afectan, ¿qué tanta recompensa tendrás? Pero el juicio no es uno basado en nuestras obras para salvación. Entonces leemos en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya tenemos aquí el contexto, ¿sí? De Mateo 25. Jesús está hablando de su regreso a la tierra, en su reino, sentado en su trono en la tierra. Jesús predicó el reino prometido a David en los evangelios. Versículo 32 del capítulo 25 de Mateo. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, es un juicio nacional, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? Naciones. Él reúne a las naciones y separa las naciones de ovejas de las naciones de los cabritos. Las naciones de ovejas son los que lo siguen y las naciones de cabritos son las que se rebelan. Esto nos está hablando de un juicio nacional. ¿Dónde en la Biblia Dios da un criterio para un juicio nacional? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el juicio del que está hablando aquí cuando Él regrese y establezca su trono en la tierra. Mirará a las naciones y dirá, ok, ¿quién bendijo a mi pueblo? ¿Quién bendijo a los más pequeños de mis hermanos, los israelitas? Los que los bendijeron serán bendecidos y los que los maldijeron serán maldecidos. Menciono esto porque esto es lo que sucede en Abdías. Dios está hablando de una maldición contra los edomitas, en contra de una nación. Vamos al versículo 24 de Mateo 25. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Tal como Israel, deambulando por el desierto, hablamos de esto en la clase pasada, querían pasar por Edom para pasar por tierra prometida, y si estás
si estas naciones, los bendecían y les daban de comer y beber, esas naciones serían bendecidas por Dios. Si la cosa sucedía al revés, o sea, no los bendecían, sino los maldecían, sino que se les oponían, no les iría bien en el juicio de las ovejas y cabritos. Esto vemos, o leímos un poco acerca de esto, que fue lo que hizo Edom. Cuando Israel quería ir a través de su tierra, ellos hicieron que la rodeara, y después trataron de pelear contra ellos. Esto les iba a representar un problema de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12:3. Versículo 40 de Mateo 25. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De aquí podemos aprender algo, que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que vayamos ahí, fue creado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Versículo 46. Este es el juicio de las naciones que Cristo el Rey hará en su reino, cuando Él venga y establezca su trono en la tierra. Esta es una explicación de los juicios que leemos en los profetas, entre ellos Abdías. El juicio es en base a cómo trataron a Israel. Los más pequeños no son los pobres entre nosotros, son aquellos que Dios bendijo en el pasado, la nación de Israel, su nación escogida. En Romanos 2:2 vemos que hay un juicio justo que viene, el cual es según verdad. Vimos que en Mateo 25 que hay un juicio a las naciones basado en la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12:3. Ahora en Jeremías 25 vamos a ver que el juicio de Dios no es algo caprichoso, sino que tiene un estándar, ¿sí? Tiene un criterio. En Jeremías 25 el profeta Jeremías profetiza en contra de naciones que no bendijeron a Israel. Hubo naciones que sí bendijeron a Israel y recibieron bendición de parte de Dios. Y vamos al versículo 25 de Jeremías 25, versículo 15 de Jeremías 25, que dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán, enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Él comienza a listar estas naciones que deben de beber de la copa de furor de Dios, y fíjate quién es primero en la lista: Jerusalén, su pueblo. Dios, en sus profecías, ha declarado que juzgará al mundo, y en el programa de Israel, los primeros en ser juzgados son los israelitas. Leemos esto en Isaías 3 y 4 y en 1 de Pedro 4, versículo 17, que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios juzgará a su pueblo, y el que sobreviva este juicio de fuego será purificado, y su remanente saldrá de ahí. Pero también dará este juicio, derramará esta copa de furor en las naciones, y no solo en Israel. Y continúa diciendo en el versículo 19, Jeremías 25: a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, de ahí viene Job, de ahí era Job, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón. Les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 27, vamos al versículo 27. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos: tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. Si Dios regresará y juzgará a su pueblo, ¿no juzgará a las naciones también? Dice: no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz.
rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Esto está hablando del regreso del Señor y su regreso en juicio. Él vendrá y juzgará a su pueblo, juzgará a las naciones, establecerá su reino, y leímos de esto en Jeremías 25 y Mateo 25. Así que Dios juzgará a las naciones y no lo hará solo por existir, sino por la obra que hicieron a favor o en contra de Dios o su pueblo. En Jeremías 25:14 dice, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones grandes y reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Este juicio viene como resultado de sus obras. Si bendecían a la nación de Israel y hacían lo que él decía, no había por qué temer de este juicio. Sin embargo, tal como Romanos 1 dice, desde la creación del mundo, el hombre, en su gran mayoría, no ha hecho lo que Dios ha dicho, por lo tanto, ¿qué viene? Juicio. Sabiendo el por qué, cuándo y cómo juzgará Dios a las naciones, él llama a las naciones y les dice, levantaos y levantémonos contra Edom en batalla. Y el versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Edom, nación que se formó antes de Israel, nación que crecía en influencia y poder, y Dios la había hecho pequeña, porque está abatida en gran manera. Lo que sucede aquí es que Dios los va a rebajar. Ellos se crecieron, se establecieron a sí mismos como una autoridad. Cuando Israel vino a Edom mientras anduvo en el desierto, Edom era más poderoso que Israel, ya era una nación establecida, ¿sí? En cuanto a influencia y poder y autoridad eran más poderosos. La gran diferencia es que Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les dice, he aquí, te he hecho pequeño entre las naciones, estás abatido. Esta palabra abatido significa también despreciado, eres despreciado en gran manera, ¿sí? Entonces, abatido y despreciado en su forma de gobernar y en su forma de ser. A pesar de que querían ser la nación principal, como cada nación lo quiere hacer hoy en día, ellos eran despreciados, porque la manera en la que adquirieron ese poder no fue a través de medios justos o santos. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando alguien usurpa el poder engañosamente, a la gente no le gusta mucho, pero cuando llega alguien que lo hizo legal, no hay tanta oposición. Edom está siendo despreciado por sus tratos injustos, sus traiciones, sus alianzas y conspiraciones en contra de Israel y Dios. Sus pecados han causado que tengan poder, pero de una manera injusta. Causan problemas y son despreciados. Lo que Dios está haciendo al llamar a las naciones en contra de Edom es crear una revolución en contra de un gobierno injusto. Lo que Dios está haciendo aquí es destruir su poder. ¿Cómo? Haciendo que otras naciones vengan en contra de ellos para destruirlos. De haber conseguido esta posición elevada mediante medios justos, no tendrían este problema. De haber conseguido esta posición al bendecir al pueblo de Dios, en lugar de ser maldecidos, o en lugar de maldecirlos, no tendrían este problema. Fueron grandemente despreciados y Dios busca que se haga justicia. Dios es justo al hacer esto porque ellos obtuvieron esta posición de poder mediante métodos corruptos, al maldecir a Dios y a su pueblo. Versículo 3 de Abdías. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Salomón en Proverbios nos dice que la soberbia o el orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. En este versículo vemos la verdad de Proverbios 16:18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso es lo que le sucedió a Edom, y lo que le sucede a cada nación. La razón por la que rechazan a Dios, habiendo sido expuestos a la verdad, es soberbia, hablando en este tiempo. Por orgullo, ellos piensan en sí mismos o de sí mismos más de lo que deberían. Piensan, no necesito a Dios, no necesito la vida que Él da, no necesito la salvación que Él ofrece, yo puedo hacerlo solo. Y en su rebeldía, Dios dice, bueno, no te lo doy. Y si no obtienen salvación de parte de Dios, ¿qué van a obtener o qué van a recibir? Juicio y destrucción al final. Esto es lo que le pasó a Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice el versículo 3. Ellos creían que ya la habían hecho, creían que ya habían conquistado a su enemigo Israel. Sin embargo, Dios dice que su soberbia los engañó. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Las hendiduras de las peñas hace referencia al lugar donde Edom estaba. Era una zona montañosa donde está la famosa ciudad Petra o Sela en la Biblia, ciudad que esculpieron en la montaña.
Ellos construían sus ciudades en la montaña y se enorgullecían de ello porque las montañas era donde las personas iban por protección de sus enemigos, cuando solían pelear guerras con carrozas, arcos, espadas y puños. ¿A dónde ibas? A un lugar donde no te pudieran alcanzar, un lugar alto, las montañas. Ahora que hay cohetes y todo tipo de armas, no te ayuda tanto. Sin embargo, es conocido que en una pelea el que tiene el terreno alto tiene la ventaja. Entonces los edomitas se refugiaban en las montañas y gobernaban desde ahí. El que los edomitas tuvieran esta fortaleza natural de roca les daba seguridad. Sin embargo, Dios dice, te estás engañando. Piensas que estás a salvo, pero no lo estás, dando a entender que están bajo su desaprobación, y una montaña no los va a salvar de su juicio, del juicio de Dios. Es interesante también notar que las hendiduras de las peñas es donde se esconden las personas del juicio de Dios en Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17 dice, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda la isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes de las montañas, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gente piensa que puede obtener seguridad en lo más fuerte de la tierra, rocas. Sin embargo, no pueden. Dios ve los lugares secretos, Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón, por lo cual concluimos que las hendiduras de las peñas no pueden defender a nadie del juicio de Dios. Entonces Edom habita en las hendiduras de las peñas, lo que nos habla de dónde estaban geográficamente y también de cómo estaba su corazón. Ellos se creían por encima de la necesidad de someterse a Dios. Ellos decían en su corazón, ¿quién me va a derribar a tierra? Ellos se decían, estamos tan alto, tenemos tanta autoridad y poder que ¿quién nos va a derribar? Lo gracioso de esto es que a lo largo de la historia ha habido naciones que se han preguntado lo mismo y han caído. Proverbios 16-18 se ha cumplido a lo largo de la historia. Edom se preguntaba, ¿quién me derribará a tierra? La respuesta es Dios. Él describe cómo va a derribarlos. Isaías habla de cuando Dios establezca su reino en el monte de Sión, Él tomará los lugares altos y los hará bajos, y los lugares bajos y los hará altos. Israel, que ha sido condenado y despreciado a lo largo de la historia, será hecha la nación más grande, y aquellas naciones que han oprimido a Israel serán hechas las naciones bajas. Vamos a Abdías, versículo 4. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios les está diciendo, ¿crees que estás en un lugar tan alto y que las hendiduras de la peña te van a proteger? Voy a derribarte de esos montes, voy a derribarte a ti que eres como un águila que vuela por encima de los demás y estás protegido, entre comillas. Dice, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Las águilas en la Biblia son señal de una fuerza superior, de una fuerza, pues uno que está por encima de. Las águilas son las que anidan en lugares altos para que no las molesten, en contraste con otras aves que hacen sus nidos en lugares bajos donde los animales pueden comerse sus huevos. Las águilas también son fuertes y rápidas al atacar. Dios se refiere a sí mismo como un águila que cuando vuelva en juicio en contra de Edom. También vemos en Éxodo 19 que Él tomó al pueblo de Israel sobre alas de águilas. ¿Qué significa esto? El águila vuela alto. Tenemos al pueblo de Israel siendo oprimido por Egipto. Él los toma sobre alas de águila y los saca de ahí. La imagen que se quiere pintar es que Él los pone en sus alas y se los lleva volando. Aquí Edom se cree un águila y creen que su nido está entre las estrellas, por lo que piensan que no hay forma de que alguien los pueda derribar, y Dios les dice, yo te derribaré. Él puede y lo va a hacer. Algunos versículos de referencia en cuanto al águila es Job 9:26, Job 39:27 y Proverbios 30:19, que habla acerca del rastro del águila. Y esto de hecho es algo curioso, ¿sí? El rastro del águila en el aire es una de las cosas más maravillosas. Apenas en estos últimos años hemos descubierto algo acerca de cómo volar, y aún así no podemos hacer las cosas que las aves hacen.
ponemos un tubo de metal con dos alas y algunos dicen que es como un ave. Sin embargo, cuando ves las cosas que un ave puede hacer, te quedas boquiabierto. La manera en la que aterrizan, la manera en la que despegan, la forma en la que dan vuelta en pleno vuelo, ¿sí? Proverbios tiene razón cuando habla de que es algo fascinante el camino del águila, o el rastro del águila. Pero bueno, regresando a Abdías, Edom cree que es un águila que no puede ser tocada, aunque entre las naciones, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, dice. O sea, esto nos recuerda también, como que te hace pensar en alguien que dijo que quería ser más alto que las estrellas y no habrá quien lo derribe. Lucifer dijo esto en Isaías 14, ahí se nos describe los pensamientos que tuvo en contra de Dios, en una profecía en contra de un rey de Babilonia. Y en el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y sabemos que las estrellas de Dios son más que las estrellas en el cielo, son ángeles, autoridades en el cielo. Seguimos leyendo, dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer dijo, voy a ser como él, voy a estar al lado de él y será como si fuéramos Dios uno y Dios dos. El primer mandamiento dice que solo hay un Dios, no hay otro. Él es sobre todas las cosas. Ese fue el primer pecado del hombre y del diablo, el pensar, podemos ser como Dios, no lo necesitamos, no necesitamos agradecerle o glorificarlo. Romanos 1. Ya que podemos respirar, podemos hacer todas las cosas nosotros solos. Y eso no es cierto. Necesitamos a Dios para vivir, necesitamos su vida eterna. Si queremos ser buenos, si queremos ser santos, lo necesitamos a Él, el santo y el bueno. Nosotros lo copiamos, o como dice en Efesios, somos imitadores de Él. Abdías 1.4 dice que Edom se creía estar entre las estrellas y Dios los va a derribar. Esto podría ser una alusión a Dios derribando todos los lugares altos, incluyendo al diablo. En Apocalipsis habla de cuando el Señor regrese a establecer su reino y derriba o va a derribar a las autoridades, a los que están en lugares altos y que son corruptos, malos. Vamos al versículo 5 de Abdías. Dice, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Vamos a leer estos dos versículos en la NTV. Dice, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo, registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom, se llevarán hasta lo último de los tesoros escondidos. Dice, si vinieran a ti ladrones por la noche y te robaran, ¿no robarían lo suficiente y dejarían cosas ahí? Si los que recogen las uvas vinieren, o los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? No se llevarían todas las uvas, dejarían algunas. Sin embargo, Dios dice que Él los destruirá completamente, si a Esaú. En la siguiente clase vamos a profundizar un poco más en el por qué Dios pronuncia esta maldición. Es porque eso fue exactamente lo que Edom le hizo a Israel, saquearlo por completo. Cuando ellos estaban derribados, el pueblo de Israel, Edom los golpeó más. Ellos no le mostraron nada de misericordia al pueblo de Israel. Y Dios no les iba a mostrar misericordia a ellos. Cuando habla de los ladrones y los vendimiadores, los recolectores de uva, está hablando del juicio de Dios a Edom. Vamos a Jeremías 49. Ahí hay varios versículos que están también en línea con lo que estamos viendo aquí en Abdías. El versículo 49 hace una profecía, o aquí vamos a leer ahorita una profecía en contra de Edom también. En versículo 7 comienza, dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? Probablemente recuerdes que Elifaz, uno de los 3 amigos sabios de Job, era de Temán. Él era un Temán, era un temanita. Job era de la tierra de Uz, que está cerca de Edom. Jeremías está preguntando, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría?
Edom era considerado una nación de gente sabia. No era sabia en cuanto a las cosas de Dios, sino sabia en cuanto a las cosas del mundo. Seguimos leyendo en Jeremías 49. Dice: Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores, ¿qué? Vendimiadores, recolectores de uvas, hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? ¿Qué no es lo mismo esto que acabamos de leer en Edom? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas, porque así ha dicho Jehová. He aquí que los que no están condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, capital de Edom, y todas sus ciudades serán desoladas perpetuamente. El siguiente versículo comienza, y el siguiente versículo que le sigue a este comienza como Abdías 1:1. Dice: la noticia oí que Jehová había enviado un mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. Está hablando acerca de la maldición de Edom, y vemos que también habla de los que recogen las uvas y de los ladrones. Dice que los ladrones dejan cosas. Si ataca un ladrón, pues es algo malo, pero aún te quedan cosas. Dios está diciendo que no dejará nada de Esaú. En Jeremías 49, versículo 14 al 22, vemos que repite el contenido de Abdías, y en el versículo 22 dice: he aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de la mujer en angustias. Está hablando de gritos de parto. Eso es lo que sucederá cuando Dios juzgue a Edom. También dice en el versículo 21 que del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. Como cuando Dios destruyó a los ejércitos de los egipcios, así será, no quedará nada. Entonces leemos esto en el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y con esto continuamos en el versículo 7. Dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Esto nos está hablando de que había un grupo de naciones que se aliaron con Edom en contra de las naciones pequeñas, en contra de Israel. Y Dios está diciendo que estas naciones se van a poner en contra de Edom. Si estas mismas naciones con las que se habían aliado Edom se van a poner en su contra. Y les dice Dios: ¿crees que eres el líder de todo esto? Vas a ser destruido. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Los que estaban planeando con ellos, sus aliados, van a traicionarte. El Salmo 83 da los nombres de estos aliados. Vamos ahí al Salmo 83, versículo 1 al 4. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Aquí podemos ver una frase que sigue diciéndose hoy en día: hay naciones clamando por la destrucción de Israel. En aquel entonces había naciones queriendo destruir la memoria de Israel, y esto es porque las imaginaciones de la gente mala son inspiradas satánicamente. ¿De qué hablo? ¿A qué me refiero con esto? Satanás tiene un plan de elevarse como Dios. Ya lo vimos en Isaías 14. Satanás tiene un plan de ir en contra de los propósitos de Dios. E Israel es el pueblo de Dios, y Dios tiene propósitos con el pueblo de Israel, y Satanás va a estar en contra de eso, obviamente. Y la humanidad no salva, la que aún no se ha salvado. Aquellos que se rebelan en contra de Dios van a estar en contra de los propósitos de Dios. En el Salmo 83:4, estas naciones estaban en contra de la nación de Israel. No querían que hubiera más memoria de ellos. Vamos al versículo 5 del Salmo 83. Dice: porque se confabulaban de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Ismaelitas, que estamos viendo aquí: edomitas, de la casa de Esaú; ismaelitas, los descendientes de Ismael, medio hermano de Isaac. Lo menciona Moab,
Estos son los descendientes del hijo bastardo de Lot, sobrino de Abraham, y los agarenos, descendientes de Agar, esclava de Sara. Gebal, Amón, dice, descendientes del otro hijo bastardo de Lot, y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Puedes ver cómo estas personas, estas naciones estaban relacionadas con el pueblo de Israel. ¿Sí? El Salmo 83, versículo 9 dice, hazles como Madián, como Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. ¿Sísara? Posiblemente recuerdes que en el libro de Jueces se habla de él. El pueblo de Israel estaba cautivo por el rey Jabín de Canaán, y luego Dios levantó a Débora para liberarlos de él. Sísara era el capitán del ejército de Jabín, y él se escondió en la tienda de la esposa de uno de los del ejército del pueblo de Israel. Su nombre era Jael, y Sísara se recostó y Jael le dio leche y le dijo que lo iba a esconder, y cuando se quedó dormido le clavó una estaca en las sienes y lo clavó y lo atravesó hasta la tierra. El Salmo 83 dice, trátalos como a Sísara, destrúyelos, deténlos, ¿sí? Asaf, el escritor de este salmo, trae a memoria lo que Dios hizo para liberarlos en el pasado al pueblo de Israel y dice, haz lo mismo que con estas otras personas hiciste, porque confabulan ellos ahora contra ti y están conspirando contra nosotros y nos han saqueado. En el Salmo 137 vemos otro salmo acerca de Edom y su traición en contra del pueblo de Dios. Lo que hace diferente a Israel de otra nación es que con ninguna otra nación Dios ha hecho o tratado como con el pueblo de Israel, y eso lo vemos en el Salmo 147, versículo 19 al 20. Dios estaba con ellos, así que cuando atacaban a Israel, atacaban a Dios mismo, y lo que Dios estaba haciendo, atacaban a Dios mismo y lo que Dios estaba haciendo. Salmo 137, versículo 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, otra vez ese nombre, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Los edomitas ayudaron a Nabucodonosor a destruir a Israel. Cuando Nabucodonosor vino y destruyó a Israel, ya habían ganado la batalla y los edomitas seguían diciendo, destrúyelo todo, no dejes nada, arrasadla, arrasadla. Y siguieron presionando al punto de no tener nada de misericordia contra el pueblo de Israel, y al punto de tomar a sus hijos y estrellarlos contra rocas. Es por eso que el versículo 8 y 9 de este salmo dicen, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. ¿Por qué? Porque eso sería ojo por ojo. Eso fue lo que los edomitas le hicieron a Israel. Qué cosa tan vergonzosa la que le hicieron al pueblo de Dios. Por eso es que se hicieron merecedores del juicio de Dios. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ya leímos varias cosas que Edom hizo y en la próxima clase vamos a aprender un poco más. Versículo 9. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Debido a su orgullo, debido a su alianza, debido a lo que le hicieron a Israel, Dios pronuncia esta maldición y dice, en aquel día todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, serán destruidos. El siguiente versículo da pie a la siguiente sección del libro de Abdías, que nos habla de la razón por la que Dios da juicio en el Antiguo Testamento, les pronunció este juicio en el Antiguo Testamento. Hay una razón, recuerda, por la que se habla mucho acerca de Edom en las profecías y por qué Malaquías 1 está escrito que Dios aborreció a Esaú o Edom, y es porque Esaú odiaba a Dios y va a recibir la recompensa de sus obras por haberse confabulado en contra de Dios, planeado en contra del pueblo de Dios. Y el versículo 10 de hecho dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Les voy a pedir que sigan escuchando los audios, que vuelvan a oír los de Abdías, incluso cuando ya los hayamos pasado las clases de Abdías. Vuelvan a oír para que cuando lleguemos a Romanos 9 tengan todo el contexto histórico, bueno, no todo, pero tengan una idea de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento y el por qué Dios dice aborrecía a Esaú. ¿Sí? Recuerda, cuando Esaú y Jacob nacieron, Dios no dio ninguna palabra acerca de que él aborreciera a Esaú. ¿Sí? Entonces, te recomiendo que estudies, y si tú estás escuchando por primera vez este
audio, estás llegando aquí a este canal de YouTube, te recomiendo que tomes ventaja de todas las clases que tenemos, ¿sí? Y pues bueno, con esto terminamos el día de hoy, la clase, y paro la grabación.